Vamos a otro tema. Vamos al tema que hoy también está siendo objeto de muchas críticas. El señor presidente de la República ha dicho que México es prácticamente no le importa la comunicación comercial que tenga, porque México es el que menos aporta en el Ecuador. Exacto, que ellos supuestamente se están beneficiando del Estado ecuatoriano porque ellos son los que exportan más al Ecuador de lo que nosotros vendemos a México. Es vergonzosas las declaraciones del presidente de la República. Y qué pena el señor presidente de la República que no sepa, por ejemplo, el tema de los migrantes. Yo estuve en México. Hay cientos de migrantes ecuatorianos que han sido secuestrados, que han sido robados, que no tienen pasaporte ni cédula para seguir con su camino, para cruzarse la frontera, y no tienen a dónde ir porque no hay embajada ecuatoriana en México gracias a la ineptitud del gobierno del nuevo Ecuador, del presidente Daniel Noboa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Estar ahí. ¿Y qué es lo que le dice el Estado ecuatoriano? Bueno, si usted quiere, váyase para Phoenix en los Estados Unidos cuando obviamente no pueden cruzarse, o si no, vuelva a Guatemala cuando sabemos que la frontera entre Guatemala y México es una de las más peligrosas del mundo. Aparte, ¿con qué plata, pues? Justamente yo estuve la anterior semana ayudando con Ciudadano y esto que no estuve todavía en labores para poder gestionar que él vuelva inmediatamente al Ecuador porque había sido secuestrado en México y no tenía ni un centavo, no tenía cómo hacer. Y ahí peleando con la embajada en Guatemala, con el consulado en Guatemala, para que manden los recursos, para que les manden a ver un caos. Pero de eso el presidente de la República no dice nada. Como que aquí solamente lo que importaran son las relaciones comerciales. Que sí, si nosotros como ecuatorianos necesitamos productos mexicanos, que bien. Pero que más cómo ha afectado la relación con México y eso ha afectado a cientos de ecuatorianos migrantes. Ahora, usted como migrante, ¿cuánta indefensión hay de los ecuatorianos en México que están en frontera en este momento, Mónica? Hay una completa indefensión. Ellos no tienen a dónde ir, ellos no tienen a quién recurrir. Le comento que, por ejemplo, en Chiapas, donde llegan muchos con ciudadanos, ellos simplemente no pueden, ellos simplemente no pueden buscar un lugar para quedarse o un refugio si pierden o no tienen dinero, porque los refugios están abarrotados de migrantes. Y no solamente eso, sino que en los refugios usted entra y duerme una noche y al siguiente día tiene que salir con todas sus cosas. Y al siguiente día, si hay espacio, maravilloso, vuelve a entrar, o si no se queda ahí, durmiendo en la calle, sin comer. Yo no podía creerlo, yo hablaba con ciudadano y con otros y yo les decía, pero no tienen ni para comer. Y me decía, asambleísta, no tenemos ni para comer. Están en completa indefensión. Y ahora no solamente eso, los Estados Unidos pues hizo un convenio con Panamá y parece que les dio como $80 millones aproximadamente para que todos los migrantes que se estén cruzando por la selva de Darién, me van a estornudar, mil disculpas, que todos los conciudadanos que estén ya en la selva de Darién sean devueltos a sus países por el nivel de migración que existe. Entonces, es una problemática sumamente compleja a nuestros migrantes. ¿Por qué? Porque ahora, de cierta manera, la selva de Darién, gracias al gobierno panameño, estaba de cierta manera organizada para ayudar a los migrantes para que puedan continuar con su camino. Pero ahora que van a ser regresados, los migrantes van a tener que buscar otras rutas que son completamente peligrosas para ellos y sus familias. Entonces, ¿quién está viendo por todos los ciudadanos? Absolutamente nada. Tenemos un dato. Cada hora salen 26 ecuatorianos y no regresan. Imagínate en un día, imagínate en una semana, la gente está desesperada. ¿Qué ha hecho Daniel Noboa por nosotros? Absolutamente nada. A ver, Mónica, esa cifra es increíble. 26 personas cada hora. Cada hora. Cada hora. O sea, cerca de 500 personas diarias. Así es.
Y de lugares que no habían migrado antes. Usualmente la migración se daba de Azuay y de Cañar, principalmente. Ahora es Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Manabí, Guayas, del Oriente. Ya no hay lugar del Ecuador en el cual no tengamos a gente que está migrando. Y migrando desesperadamente, porque te comento que de igual manera, por ejemplo, el coyoterismo, el tráfico humano de Azuay y Cañar, también ya estaba un poco más estructurado, ¿no? Entonces ya habían estos traficantes humanos que les decían, bueno, vámonos, no tenían que pagar nada, no tienen que pagar nada, sino cuando ya llegan a los Estados Unidos y supuestamente tienen que llegar bien para que les paguen, pues. Igualmente dejaban en prendas sus casas, sus terrenos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es el nuevo fenómeno que la gente, los migrantes están saliendo pues solos, sin guías, sin nada. Entonces ellos cogen a su familia y dicen, bueno, con $2,000 llegaré a los Estados Unidos, cuando es completamente falso. Ahí es donde existen pues los famosos secuestros de los menores de edad que son utilizados para tráfico humano. Ahí es donde igualmente hay este tema de tráfico de órganos. Justamente estaba viendo un documental, querido Richard, terrible, de cómo les secuestran a algunos migrantes y son utilizados para tráfico de órganos. Pero espérate, Richard, el problema es de que les tienen que sacar supuestamente los órganos vivos. Entonces es una completa locura. A mí hasta me duele hablar de estos temas, pero esa es la realidad que estamos viviendo y que obviamente el presidente no las ve porque él es el hombre más rico del Ecuador. El más rico del Ecuador y es el hombre más indolente del Ecuador. Eso debería ser. Hoy la Asamblea, y perdóname haberte sacado de las... sé que están ahora en sesión. Para ti, Richard, lo que sea. Así como tú te portaste conmigo siempre, Richard, y te has portado de igual manera. Muchas gracias. Mónica, hoy están hablando del informe referente al proceso de fiscalización, al proceso de creación de las universidades públicas en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Galápagos y de las provincias de la región amazónica. ¿Cómo está eso? Bien, todavía seguimos sesionando en este tema. Justamente se estaban dando unos discursos sobre el tema. Apoyo, creo que unánime, porque la educación es lo que necesitamos en este momento todos los ecuatorianos. Hay un tema que no sé si lo alcanzan a tratar porque está bastante largo. Esto es el informe no vinculante respecto al proceso de verificación sobre el cumplimiento del proceso de evaluación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Mira tú lo que ocurrió con una mujer militar. Fue no puedo decir la palabra completa porque me sanciona YouTube, fue ultrajada y no sabemos nada. O sea, ahí quedó, hay un juicio, lo mismo que pasó con María Belén Bernal hace 2 días atrás, o un día atrás, un analista decía que lo de María Belén Bernal, o sea, no se hizo justicia porque solamente hay un detenido y el resto que eran cómplices no pasó nada. Lo mismo está pasando con este tema de la señora Ati, que fue un feminicidio que se dio en el ejército. ¿Qué va a pasar con aquello, Mónica? O sea, no es necesario ya comenzar a dar respeto a las mujeres en ese sentido desde la Asamblea, crear una ley solo para la mujer donde se ejemplifiquen los castigos. O sea, no puede ser que un femicida vaya, porque sea policía, a guardar prisión 16, 20 años en una casa hospital, como es la cárcel que está en Quito, en el centro de Quito. ¿Eso debería ser para políticos o debería de ser algo así para gente que no ha cometido delitos mayores? Pero ir a cumplir una prisión a alguien que es peligroso en esa cárcel, no me parece. Sin embargo, mandan, por ejemplo, a Jorge Glass, que fue vicepresidente de la República, que dio todo años de dignidad para el Ecuador, a la roca. ¿Qué pasa con esto, Mónica? Es realmente terrible la situación que tenemos que vivir todos los días, cientos de mujeres en las calles. El acoso, la misoginia, el maltrato, es algo que realmente en el Ecuador no se trata. Yo digo que yo cuando recién llegué al Ecuador como migrante, ¿no? Después de haber vivido 18 años en Nueva York, a mí me llamaba mucho la atención
la forma en que se refieren los hombres a nosotros las mujeres. Por ejemplo, yo saludaba con compañeros del trabajo y me decían mi amor, mi vida, mi corazón. Cuando eso no se debería de dar. O siempre como dando abrazos indebidos o mucha afección, cuando las mujeres deberíamos de ser respetadas, ¿no? O cuando nos dicen que por qué uno se pone una cartera de tal marca, por qué se viste de tal manera, por qué se maquilla, cuando los hombres hacen lo mismo, pero nosotros somos juzgadas por esas cosas y no por nuestras funciones como asambleístas. Pero el tema de la señora Ati, no sabemos si es un feminicidio o es un crimen de Estado, porque ella estaba dentro de una institución estatal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó allá adentro? Y ya empecé a escuchar a algunas personas que decían, pero es que estaba tomando. ¿Y qué si estaba tomando? Entonces, porque está tomando, está bien que le maten. Porque estaba en algo como una reunión social, está bien que le maten. No, entonces es culpa de ella porque ella se emborrachó y porque no se podía defender. ¿Y por qué los hombres no aprenden a respetar a las mujeres? ¿Y por qué los hombres no se controlan? Entonces, ahí está la diferencia, y del Estado ecuatoriano seguimos teniendo a un Estado machista. Y te digo, por mis propias luchas. Recuerdo cuando el señor Diego Ordóñez dijo que del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes, y todo el mundo me decía, cuando yo le comentaba a personas con las que estaba trabajando, mis familiares, yo les decía, voy a poner una denuncia porque esto no se puede dar, ¿por qué me va a estar insultando? O sea, en los Estados Unidos esta persona ya estuviera ahorita. Y todo el mundo me decía, no, es que él es una persona muy importante, él es un derechos de nosotros las mujeres, pero yo me paré fuerte y dije, no, yo no me voy a dejar que ni él ni nadie me venga a faltar a mí el respeto, porque yo me hago respetar. Y así lo he hecho. Pero ha sido complicado. Perdí en primera instancia, pero continué y gané en segunda instancia. Pero así de complicado, cuando tuve hasta una jueza del Tribunal Contencioso Electoral, que era mujer y azuaya como yo, y dijo que el tuit no existía. Toda la violencia que tengo que vivir todo el tiempo en las redes sociales. Toda la violencia que todas las mujeres tenemos que vivir en el Ecuador y que absolutamente nadie dice nada. Y cuando estamos peleando y estamos respondiendo, dice, no, es que está loca, no seas tan agresiva, tranquilízate. Nunca se reconocen nuestras luchas. Richard. Pero vamos a continuar. ¿Y sabes por qué? No por mí, sino por futuras generaciones de mujeres que vengan a hacer política y que sepan que se les tiene que respetar, y ahí van a tener el ejemplo. Mónica, cuando fuiste sancionada, ¿consideras tú que esa sanción fue justa? ¿Consideras tú que fue una misoginia del mismo grupo de la asamblea que hizo esto? Porque, o sea, yo no entiendo. A ver, si yo hubiese sido Henry Kronfeld, yo no le doy paso a eso. Yo lo que veo en ti es una mujer luchadora. Mónica, tú has venido peleando, no ahora, tienes muchos tiempos, antes de ser asambleísta, de esta trinchera mismo, de hecho de Ecuador, o sea, desde tus videos propios, o sea, siempre en la lucha y siempre ayudando a la gente, al migrante, siempre ayudando a incluido al no migrante, al ciudadano común. Yo te he visto en Chone, no te he visto, pero sé que has venido, porque no has venido, por favor. O sea, de algún rato espero, todavía tengo ahí ¿cómo se llama? La gallina. Sí, todavía tengo la gallina. ¿Qué más es que tengo? El suero blanco todavía está ahí. Y el suero blanco me hace oído y me dice, ¿cuándo viene Mónica? Los dedos. ¿Qué consideras tú de todo eso? Yo creo que es un ataque directo a las voces disidentes de la Asamblea Nacional, voces que están luchando a favor de los derechos de todos los ecuatorianos. Obviamente que es injusta, es ilegal. Imagínate acusarme a mí de que yo le he acosado laboralmente a alguien que no conozco, que nunca he visto, que nunca he tenido contacto. Y como te repito, eso no lo digo yo, eso lo dice el mismo funcionario en el CAL cuando dio su relato. Dijo que no me conocía. Entonces, ¿cómo yo voy a acosar laboralmente a alguien que no conozco? Pero obviamente hubo un contubernio ahí con el presidente de la Asamblea Nacional, la señora Centeno, y pues los otros asambleístas que votaron a favor.
Pero, ¿qué es lo que pasó? Trataron de callarme, pero yo no me voy a callar, yo voy a seguir luchando, y como te repito, en territorio, desde mis redes. Y sabes que, Richard, yo agradezco mucho que tú recuerdes eso, porque tú eres una de las únicas personas que saben que yo antes de ser asambleísta, mucho antes, yo estuve peleando, teníamos un programa, recordarás, Richard, aquí en Hechos Ecuador, donde justamente peleábamos todos los días, miércoles, y era un programa que hablaba la verdad y desde el punto de vista juvenil. Entonces fue súper importante ese trabajo y por eso yo soy muy agradecida contigo, Richard, porque tú a los jóvenes nos diste la oportunidad de hablar, tú nos diste la oportunidad de defender, y recordemos que en esa época la Revolución Ciudadana era lo peor que había, lo peor que había. Y yo me acuerdo que tú eras uno de los únicos comunicadores y medios de comunicación que defendía a la Revolución Ciudadana, y yo con eso me quedo, Richard, para siempre. El canal de la información.